Nicole Montalvo nunca fue de las que guardan rencor. A principios de 2019, incluso le pidió a un juez de Florida que revocara una orden de protección contra su esposo separado, Christopher, después de que él la secuestrara y agrediera el año anterior. Entonces ella desapareció. Antes de comenzar, nos gustaría expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Nicole. Nicole nació en Orlando, Florida, el 21 de agosto de 1986. Desde el principio fue alegre, cariñosa y carismática, y le encantaba estar al aire libre y pasar largos días en la playa con su familia. Después de la secundaria, se mudó y comenzó a trabajar como camarera. Tenía una vida social activa y disfrutaba salir con amigos y ver el Monday Night Football, especialmente cuando jugaba su equipo favorito, los Philadelphia Eagles. Nicole era independiente y autosuficiente, pero a menudo soñaba con conocer al hombre perfecto, formar una familia y establecerse. Salió con varios fracasados, pero pensó que finalmente había encontrado a su pareja perfecta en Christopher Otero Rivera. Nicole y Christopher congeniaron al instante, y sus padres la adoraban. Compartieron muchos momentos maravillosos y finalmente se casaron, pero el pináculo de su relación fue el nacimiento de su hijo, Elijah. Elijah era la luz de sus vidas, pero para entonces Christopher abusaba regularmente de Nicole física y verbalmente. De hecho, el abuso había estado ocurriendo durante algún tiempo, y como suele suceder, se intensificó. Para 2018, la situación se había vuelto tan insoportable que Nicole se llevó a Elijah y se fue. Pero Christopher no estaba dispuesto a renunciar a sus derechos parentales. La batalla por la custodia de Elijah fue estresante y polémica, pero el tribunal finalmente les otorgó la custodia compartida. Nicole aceptó el fallo, queriendo que Christopher siguiera involucrado en la vida de Elijah. Sin embargo, sabía que él ansiaba la custodia exclusiva para cortar por completo su conexión. Más tarde ese año, Christopher atrajo a Nicole a una reunión con el pretexto de discutir la situación, pero en su lugar la secuestró, la amordazó con un trapo y la llevó a un lugar remoto. Después de arrastrarla fuera del coche, la tiró al suelo, golpeándola, abofeteándola y estrangulándola. Christopher finalmente la soltó justo antes de que Nicole perdiera el conocimiento. Ella afirmó que él la amenazó con matarla si denunciaba el ataque. Antes de irse, robó varias pertenencias personales de Nicole, incluyendo su tarjeta bancaria. Más tarde, usó la tarjeta para comprar gasolina y retirar efectivo de un cajero automático. A pesar de la amenaza, la madre de Nicole llamó al 911 y denunció la agresión más tarde esa noche. 911, where's your emergency? It says, do you need police or medical? I don't know. My daughter's friend just called and said that her husband beat the shit out of her. I'm at my house. I'm on my way over there right now. So 4700 Citrus is the actual address they need to go to, correct? Yes. Do you know if anybody had any weapons? I have no idea. I just got the phone call and I'm leaving now, but I want the cops called. I understand. I'm getting the call in to get somebody headed out that way. Do you know if she needs an ambulance? I don't know. She just wants me to come pick her up. Cuando los oficiales llegaron a su apartamento, Nicole estaba visiblemente conmocionada y traumatizada. Su rostro estaba magullado e hinchado. Había hojas y otros desechos en su cabello, y todavía tenía rastros de sangre alrededor de la boca y la nariz. Christopher fue arrestado y acusado de secuestro, agresión y asalto agravado. Su nueva novia, Toni Marie Rucker, también fue arrestada y acusada porque estaba con él en ese momento. Sin embargo, finalmente fue exonerada de cualquier delito. Christopher dio su versión de los hechos durante una larga entrevista en la estación de policía. So we'll kind of just start all over again, just to kind of get a general understanding. Can you kind of explain to me how you start off your day today? Got up and got ready for work and went to work. Okay, what time do you go to work? I get there at 8. 8 a.m.? Yes. Okay, and what do you do for work? Lawn care. Lawn care. And where's that at? Like what area? In Orlando. Orlando. Okay. And you work for a company or you own your own company or what? For a company, yeah. Well, I mean, it's a privately owned company, but yeah. Okay. And you were at work from 8 to what? 8 to about
4-ish, 4. Okay, and you got off work. Mm-hmm. Okay, and then after that, what'd you do? Went home. Okay, and that's the address of Yes. room 132B? Yes. Okay, and once you were home, what did you do after that? After that, I mean, I showered and changed, hung out for a while. Ended up going out to the lakefront, clear my head, try and get all this jumbled up mess together, pretty much. Mm-hmm. That's life. Mm-hmm. What time did you go to the lakefront? Approximately. I don't know. It was still daylight. I didn't pay attention at the time. And it was probably I don't know, maybe 7:30. 7:30 p.m. Yes. Okay. And then once you went to the lakefront, what did you do when you were done with the lakefront? When I was done with lakefront, I came home. When I was done with lakefront, I was on my way home. That was when I was talking with Nicole. She was telling me what was going on. Well, we were kind of arguing a little and then hanging up on each other, and whoever got hung up on ended up calling back, or I mean, she mostly called me, but she told me about what happened. So I met up with her and she followed me back to the motel, and that's where we talked for a little while. And I explained to her that she needs to go to the hospital. She needs to, talk to her parents and have one of them watch a lot. The other one take you to the hospital so you can get checked out. What happened? She told me that she had her money stolen, and after that, then she ended up leaving and going home. Los investigadores nunca creyeron su historia, pero finalmente se declaró culpable después de que los cargos se redujeran a agresión simple y posesión ilegal de una tarjeta financiera. Mientras estaba encarcelado, Christopher ofreció que su padre pagara la fianza de $500 de su compañero de celda si lo ayudaba a incriminar a Nicole para que pareciera una madre no apta. Una vez liberado, todo lo que tenía que hacer el compañero de celda era plantar drogas en el auto de Nicole. Luego, si se encontraban las drogas y Nicole era condenada por posesión, Christopher haría que alguien llamara con una denuncia anónima. Christopher y sus padres creían que entonces tendrían una gran oportunidad de obtener la custodia exclusiva de Elijah, alegando que ella era una adicta. Christopher llamó a su padre desde la cárcel varias veces mientras orquestaba este plan. Durante las llamadas, Christopher habló vagamente porque sabía que las llamadas estaban siendo monitoreadas y grabadas. Hello. Yeah, who's this? Hey, it's me. Yeah, what's going on, man? Listen, I need you to do me a favor. What's that? Okay. There's somebody that's gonna help me out with what's going on. Okay. Okay. But they got to be bonded out. There's somebody else that's gonna sign for them. They just don't have the money. Okay. And it's through a bondsman, the 10% is $500. I'm trying to, see if maybe, you'd be willing to help me out with that. And, I'll have, who's going to sign, call you. They're supposed to be, getting out soon. And, they're gonna sign for, the person that's going to help me out. It's just that they don't have the money. And, I figured, if you could, then, I guess, I don't know, the only thing I have to offer is probably the Eclipse, pull it out. The Eclipse thing here, man, that thing junk. We had to send it to the junkyard to be able to get money for your commissary and for the cost and all that stuff. Okay. Because I know you're trying to do, whatever you can to, discredit and try and,
do what you can. Le dijo a su padre que su compañero de celda iba a ayudarlos a desacreditar a alguien. Nunca dijo a quién quería desacreditar, pero en retrospectiva, obviamente estaba hablando de su esposa separada, Nicole. Christopher le preguntó a su padre si podía conseguir $500. Él dijo que sí. Y más tarde, Christopher le dio a su compañero de celda información importante, incluyendo cómo era Nicole, dónde vivía y trabajaba, y qué tipo de coche conducía. El hombre nunca plantó las drogas en su coche como dijo que haría, pero finalmente les dijo a los investigadores que el padre de Christopher, Angel, estaba involucrado en el plan e incluso le ofreció pagarle para hacer desaparecer a Nicole a cambio de una reducción de la pena de cárcel. Christopher pasó solo 8 meses en prisión. Como parte de su libertad condicional, tuvo que usar un dispositivo de monitoreo alrededor de su tobillo tras su liberación. También se le prohibió tener cualquier contacto directo con Nicole, pero podía comunicarse con ella a través de una aplicación aprobada por el tribunal que les permitía hacer arreglos para recoger y dejar a Elijah. Nicole estaba feliz de haber salido de la relación abusiva, con un nuevo trabajo y un hijo maravilloso. Las cosas iban muy bien. Ella no sabía nada del desafortunado plan que Christopher había ideado desde la prisión, pero le contó a una amiga que él había intentado piratear una de sus cuentas de redes sociales para robar una fotografía desnuda que pudiera usar para demostrarle al tribunal que ella era una madre no apta. Nicole también le dijo a su amiga que Christopher y su padre, obsesionados con el control, querían la custodia exclusiva de Elijah, y casi proféticamente, que pensaba que harían cualquier cosa para conseguirla. Nicole solicitó el divorcio a principios de febrero de 2019. Todavía había mucha tensión entre ella y Christopher, pero las cosas generalmente iban bien cuando intercambiaban la custodia de su hijo, Elijah. El lunes 21 de octubre de 2019, dejó a Elijah en la residencia Riviera en Hickson Avenue, en St. Cloud, donde Christopher vivía con sus padres. No era nada que no hubiera hecho innumerables veces antes sin incidentes. Pero ese día, algo salió terriblemente mal. Se suponía que Nicole recogería a Elijah de la escuela Harmony Community la tarde siguiente, pero nunca apareció. No era propio de ella escaquearse, especialmente cuando se trataba de su hijo, que era su prioridad número 1. También era sospechoso que no contestara su teléfono cuando un administrador de la escuela llamó para averiguar dónde estaba. El padre de Christopher y Howell finalmente recogieron a Elijah de la escuela, pero más tarde esa noche, los amigos y familiares de Nicole reportaron su desaparición porque nadie la había visto ni tenido noticias de ella en horas. Esperaban que fuera solo un problema rutinario, como una llanta pinchada, un problema de trabajo de último minuto o un teléfono celular perdido. Pero no pudieron evitar preguntarse si el temperamento notoriamente violento de Christopher finalmente había llegado al punto de no retorno. Debido al historial de abuso de Christopher, él fue una persona de interés desde el principio. Todavía no había pruebas de que se hubiera cometido un delito, pero definitivamente parecía una mala señal cuando el Honda Accord de Nicole fue encontrado al costado de la carretera poco después de su desaparición. Cuando los investigadores interrogaron a Christopher y a sus padres, afirmaron que Nicole se fue inmediatamente después de dejar a Elijah. El padre de Christopher también dijo que Nicole le envió un mensaje de texto pidiéndole que recogiera a Elijah de la escuela. El mensaje de texto era muy apologético y preguntaba si él y su esposa, Wanda, podrían cuidar de Elijah durante unos días mientras ella resolvía las cosas. Lo siento mucho por todo. Debería haberte escuchado. Cometí un grave error. Necesito que tú y Wanda cuiden de mi hijo por unos días hasta que resuelva las cosas. Estoy con un amigo a que me va a ayudar a superar esto. Dile que mamá lo ama. Los investigadores encontraron un mensaje de texto del número de Nicole en el teléfono de Hill, pero no creyeron que ella lo hubiera enviado. Cuando solicitaron los registros telefónicos de Nicole, los datos del GPS mostraron que su teléfono móvil estaba en la propiedad de los Rivera, después de que la familia de Christopher afirmara que se había ido y que finalmente se quedó sin batería, se apagó o fue destruido. La pregunta era si Nicole realmente se había ido de la propiedad de los Rivera después de dejar a Elijah. ¿Por qué no se llevó el teléfono? Todavía había muchas preguntas sin respuesta, pero los investigadores estaban empezando a reconstruir una imagen borrosa de lo que sucedió ese día. Más tarde,
Uno de los vecinos de los Rivera les dijo que había visto una excavadora grande cavando en la propiedad. Esa misma tarde, el vecino no pudo articular sus sentimientos hacia la familia, pero les dijo a los investigadores que siempre trataba de evitar el contacto con ellos, porque tenía un mal presentimiento sobre ellos. Cayó otra bomba cuando el hermano de Christopher, Nicholas, les dijo a los investigadores que había visto a Christopher y a su padre en el garaje, de pie junto al cuerpo sin vida y ensangrentado de Nicole. Al día siguiente, más de una docena de investigadores, ayudantes del sheriff y expertos forenses comenzaron a registrar la propiedad con perros rastreadores de cadáveres. Incluso utilizaron una bomba para drenar un estanque cercano. No encontraron nada en el lodo del fondo del estanque, pero les intrigó un agujero recién cavado en una zona remota de la propiedad. El viernes 25 de octubre, 4 días después de que se denunciara la desaparición de Nicole, la investigadora del condado de Osceola, Emily Zeta, siguió un conjunto de huellas de neumáticos recientes hasta un viejo remolque que estaba parcialmente oculto por hojas, ramas y otros escombros. Al acercarse, la recibió inmediatamente un enjambre de moscas y un olor acre. Luego, después de limpiar algunos de los escombros, encontró lo que parecían ser restos humanos. Y poco después, encontraron un pendiente de aro igual a los que Nicole solía usar. Más tarde, se encontraron más restos en la propiedad de la avenida Hickson, así como en otra propiedad del condado de Osceola perteneciente a los Rivera. El material no identificado fue enviado a un laboratorio en Deerfield Beach y comparado con muestras tomadas de los padres de Nicole. Para entonces, a los investigadores no les sorprendió que el ADN coincidiera, o que los datos del GPS del monitor de tobillo de Christopher mostraban que se movía por la zona donde se encontraron los restos inmediatamente después de la desaparición de Nicole. Ellos teorizaron que él mató a Nicole porque quería la custodia exclusiva de su hijo, y que desmembró y quemó el cuerpo, y usó la excavadora que su padre alquiló para enterrar sus restos. Los investigadores también sospecharon que Ángel Rivera pudo haber estado involucrado en el asesinato, o al menos ayudó a deshacerse del cuerpo y encubrir el crimen después del hecho. Poco después del espeluznante descubrimiento, el sheriff del condado de Osceola, Ross Gibson, celebró una sombría conferencia de prensa durante la cual divulgó nueva información a los medios de comunicación y al público en general. Dijo que la escena del crimen era la más espantosa que había visto en sus más de 3 décadas en la aplicación de la ley. Como era de esperar, el médico forense no pudo determinar cómo murió Nicole, porque su cuerpo estaba completamente desmembrado y quemado. Sin embargo, encontró un cuchillo y una sierra, marcas en los fragmentos de hueso y otros que parecían haber sido pasados por una astilladora de madera. Al final, la causa de muerte se registró como violencia homicida de medios no especificados. Christopher, de 31 años, y su padre Ángel, de 61, fueron arrestados, acusados de asesinato en segundo grado y registrados en la cárcel del condado de Osceola a fines de octubre de 2019. La madre de Christopher y esposa de Hill, Wanda, también fue arrestada y acusada de dar declaraciones falsas y manipular pruebas, pero pagó la fianza y los cargos en su contra finalmente fueron retirados. Con su madre muerta y su padre y abuelos paternos implicados en su muerte, los padres de Nicole obtuvieron la custodia de Elijah. Lo describieron como un niño increíble, y considerando por lo que había pasado, se mantuvo firme tan bien como se podía esperar. Los fiscales pensaron que tenían un caso relativamente sólido contra Christopher y Hill, pero el fiscal estatal Adam Ayala no estaba tan seguro. Ella criticó abiertamente al sheriff Ross Gibson por arrestar a los acusados prematuramente. Ella no creía que la fiscalía tuviera suficientes pruebas para condenarlos. Para entonces, el caso se había convertido en una sensación mediática, y en un momento dado incluso pareció que Christopher y Ángel serían liberados porque se había perdido un plazo clave de acusación. Afortunadamente, el problema se resolvió y la pareja permaneció bajo custodia. Christopher y Ángel contrataron diferentes abogados y se declararon inocentes, y poco después de ser detenidos, comenzaron a culparse mutuamente por el atroz crimen. Ángel fue llevado al hospital después de afirmar que tenía dolores en el pecho y dificultad para respirar, pero cuando regresó a la cárcel, le envió a su esposa Wanda una carta que fue interceptada por los investigadores.
Decía que estaba seguro de que alguien había ayudado a Christopher a matar a Nicole y a deshacerse del cuerpo, pero que no tenía ni idea de quién era ni de quién sería capaz de cometer semejante atrocidad. La carta también decía que Christopher tendría que pasar algún tiempo en prisión. Los investigadores sospecharon que Angel sabía que leerían la carta y que solo la envió para desviar la culpa de su papel en el crimen y colocarla directamente sobre los hombros de su hijo. El juicio por el asesinato de Nicole Montalvo comenzó en la primavera de 2021. Habían transcurrido aproximadamente 18 meses desde que se cometió el crimen de alto perfil, y el futuro de Christopher y Angel pendía de un hilo. No se podía negar que los restos mutilados y carbonizados de Nicole fueron encontrados en 2 propiedades pertenecientes a la familia Rivera. Pero según el abogado de Christopher, eso no probaba que él la hubiera matado. Su abogado también afirmó que las pruebas contra su cliente eran totalmente circunstanciales, que Angel Rivera gobernaba a la familia con puño de hierro, y que él fue quien orquestó el asesinato. También planteó dudas sobre la versión de los hechos de la fiscalía, al sugerir que Nicole podría haber sido asesinada en otro lugar y luego enterrada en la propiedad de los Rivera. Según él, esto era plausible porque se encontró muy poca sangre en la escena o en el garaje donde Nicholas afirmó haber visto el cuerpo de Nicole. Mientras tanto, la fiscalía argumentó que Christopher y su padre estaban obsesionados con obtener la custodia exclusiva de Elijah. Durante las declaraciones de apertura, los fiscales le dijeron al juez, al jurado y a la familia y amigos desconsolados de Nicole que Christopher atacó, asesinó, desmembraron, quemaron y enterraron su cuerpo, todo mientras su hijo, Elijah, estaba en la casa con su abuela a tiro de piedra. Para pintar una imagen más clara de la naturaleza de la relación entre Nicole y Christopher, la fiscalía llamó a su madre al estrado. Durante su testimonio, describió la condición de Nicole la noche en que Christopher la secuestró y agredió en 2018. A continuación, el técnico de la escena del crimen que encontró los restos de Nicole proporcionó un testimonio espeluznante y condenatorio, describiendo el proceso de tamizar la tierra, buscando restos y fragmentos de huesos en medio de un enjambre de moscas y el olor acre de la carne en descomposición. They were taking out sections of dirt, I guess it was more like mud, and then I was going through those sections to try to find small pieces of bone or tissue. Right? And did you sift just one day, that Sunday, or for multiple days at the Henry J property? For multiple days. Do you know how many days you worked at that property on Henry J? 3 different days. Were you asked at some point on Tuesday, October 29th, to undertake yet a different task? I was. And what were you asked to do? I was asked to execute a search warrant on Christopher Otero Rivera and Angel Rivera. So I'd like to start with Christopher Otero Rivera. Did you in fact go and obtain a buccal swab from Christopher Otero Rivera? I did. And when and where did this happen? This was at the Osceola County Corrections Department at approximately 1 o'clock on that Tuesday. How did you confirm his identity? The corrections officers took me to him. He was not wearing identification. Okay. Did you take a photograph of Mr. Christopher Otero Rivera to document who you were taking a swab of? I did. Now may I approach the witness to what's been marked as State's Exhibits D and E? Yes, sir. Ms. Falcon, I'm going to show you State's Exhibit D. Do you recognize that? I do. And what do you recognize it to be? It is a picture of Christopher Otero Rivera, the person I took the buccal swab from. All right, and is that a fair and accurate depiction of the person you took the buccal swab from that afternoon? It is. And I'm going to trade you now and ask you to look at State's Exhibit E. Do you recognize State's E? I do. And how do you recognize it? I recognize it by my handwriting and my initials on the seal. And what do you recognize State's Exhibit, excuse me, D to be? It is the buccal swab that I collected from Christopher Otero Rivera. And I misspoke, that's State's Exhibit E. So that's the buccal swab that you took from the person in the photograph? That is correct. Okay. Your Honor, at this time, I'd ask the court to omit State's Exhibits D and E, State's Exhibits 4 and 5. No objection. Más tarde, la médico forense que realizó la autopsia
testificó que solo había recibido aproximadamente la mitad de los restos de Nicole y que nunca había visto a una víctima tan extensamente desmembrada con sierras y cuchillos. Este fue quizás el testimonio más conmovedor de todos, porque los presentes no pudieron evitar evocar la horrible imagen de los acusados, cortando el cuerpo con herramientas y cuchillos de cocina. Aún así, el juicio se interrumpió cuando los fiscales pidieron al juez que despidiera a un miembro del jurado que, según se informa, se quedó dormido durante un testimonio importante. Ni Christopher ni su padre subieron al estrado durante el juicio, pero Wanda Rivera sí lo hizo. Ella testificó que estaba en buenos términos con Nicole y que intercambiaban mensajes de texto amigables con regularidad. El hermano de Christopher y el hijo de Angel, Nicholas, también testificaron. Confirmó que Arnel era el jefe indiscutible y tiránico de la familia. Sin embargo, su testimonio en la corte fue mucho menos condenatorio que lo que les había dicho a los investigadores poco después de la desaparición de Nicole. Para algunos de los presentes en la sala del tribunal, parecía como si hubiera sido intimidado por su padre. Durante los alegatos finales, el fiscal Ryan Williams declaró que la evidencia mostraba claramente que Christopher y Angel eran culpables de asesinar a Nicole y deshacerse de su cuerpo, y que nadie más tuvo la oportunidad o el motivo para cometer el crimen. También pintó una vívida imagen de la problemática relación de Nicole y Christopher y expuso la preocupante serie de eventos que llevaron a su trágica muerte. Por otro lado, la defensa solo pudo plantear dudas sobre dónde ocurrió el crimen y recordarle al juez, al jurado y a los espectadores que gran parte de la evidencia era circunstancial. Al final del juicio de 2 semanas, el jurado se retiró a deliberar. Casi todos estuvieron de acuerdo en que la fiscalía presentó un caso sólido, pero nadie sabía si el jurado deliberaría durante un día o un mes, o si regresarían con un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Sorprendentemente, solo necesitaron 90 minutos para llegar a un veredicto, después de lo cual entraron solemnemente en la sala del tribunal para revelar el destino de los 2 hombres. Declararon a Christopher y a Angel culpables de asesinato en segundo grado, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas. Después, el fiscal Ryan Williams elogió a la familia de Nicole por su dignidad y compostura durante todo el desgarrador juicio. El fiscal Williams le pidió al juez que condenara a ambos acusados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Como él lo expresó, si alguna vez 2 hombres merecieron pasar el resto de sus vidas en prisión por cometer un crimen cobarde, fueron Christopher y Ángel Otero Rivera. Antes de la sentencia, 3 miembros de la familia de Nicole tuvieron la oportunidad de leer sus declaraciones de impacto sobre la víctima preparadas. La hermana de Nicole, Cristina, dijo que el proceso de duelo estaba en curso y podría no terminar nunca. También dijo que cada vez que alguien preguntaba qué le sucedió a Nicole, solo podía decir que fue víctima de violencia doméstica porque era demasiado doloroso decir que fue asesinada por su esposo separado y el padre de su hijo. Cuando fue su turno de leer su declaración, el hermano de Nicole, Steven, dijo que era imposible describir el terror y el profundo sentimiento de pérdida que sentía. A continuación, el otro hermano de Nicole, Edward, declaró cómo él, otros miembros de la familia y muchos de sus amigos le habían rogado a Nicole que dejara a Christopher en numerosas ocasiones. Edward también recordó haber escuchado a su madre llorar muchas noches, preocupada de que Christopher pudiera lastimar a Nicole, o peor. Finalmente, Christopher y Ángel Otero Rivera fueron sentenciados a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Además, recibieron 20 años adicionales a sus sentencias por abusar de un cadáver y manipular pruebas. Ángel Rivera murió de COVID-19 2 meses después de ser sentenciado, y con toda probabilidad, Christopher también morirá en prisión,